Bueno, como les mencioné, entonces en CENAMI, siendo una institución pública de investigación, nosotros realizamos investigación científica. Nuestra finalidad no es la ciencia en sí misma, pero como indico ahí en la pantalla, ciencia para los servicios a la sociedad. Es decir, nosotros realizamos investigación, también hacemos transferencia de conocimiento científico para ponerlos como base para los productos y servicios operacionales y especializados que nuestra entidad brinda a los diferentes usuarios de nuestro país. Además, en CENAMI es el punto de contacto del Perú con la Organización Meteorológica Mundial, que es uno de los organismos de las Naciones Unidas, especializada en temas de meteorología, hidrología, clima, etc., ¿no? Entonces, a través también de la OMM, nosotros tenemos una conexión con la comunidad científica internacional que tiene pues, una labor similar a la nuestra, y es un mecanismo, digamos, para que nosotros podamos fortalecer la ciencia en esos temas en nuestro país. Ahora, como algunos antecedentes de nuestra entidad, empezando con una introducción, tenemos, voy a apagar mi cámara mejor. CENAMI es una institución relativamente antigua en nuestro país. Hemos cumplido 51 años este año, el 25 de marzo. Originalmente fuimos creados dentro del sector defensa. El año 84 se promulgó nuestra ley orgánica, la ley 24031, que ya define básicamente en mayor detalle el quehacer de la entidad. En 2008, ya con la creación del Ministerio del Ambiente, se nos adscribe a este sector, y bueno, actualmente nosotros seguimos trabajando entonces como un ente adscrito del sector ambiente. Nuestra misión. La misión de CENAMI es generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico, agrometeorológico y ambiental atmosférico para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable. Ahora, quizás detallar algunos puntos acá. Meteorológico, creo que ahí sí todo el mundo sabe lo que hace CENAMI. Hidrológico, nosotros somos la entidad en el país que hace todo el monitoreo, la investigación, los pronósticos, los avisos de peligro relacionados con, por ejemplo, las inundaciones. Agrometeorológico, desde la creación de CENAMI, nosotros hemos incorporado varias actividades que en su momento realizaba el que era el Ministerio de Agricultura. En la actualidad trabajamos bastante con el Ministerio de Agricultura para brindar información bastante especializada en apoyo de esa actividad. Y ambiental atmosférico también es algo que nosotros teníamos desde nuestra ley orgánica, que tiene que ver con el monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Y sobre todo dar pronósticos relativos a los peligros asociados a estos. Entonces ahora nosotros en nuestro plan estratégico institucional manejamos 5 objetivos estratégicos. Los 3 primeros tienen que ver con nuestro quehacer misional, ¿no? El primero tiene que ver con la vigilancia para la gestión de riesgo de desastres, recursos hídricos y cambio climático. El segundo tiene que ver con el conocimiento y vigilancia ambiental atmosférica, es decir, ya relacionado, por ejemplo, con la calidad del aire, la radiación ultravioleta, gas de efecto invernadero, entre otros. La tercera es un objetivo no tanto disciplinario, sino más bien un objetivo de llegar con mayor efectividad a los usuarios. Es decir, poder trabajar con los diferentes sectores, en particular diferentes tipos de usuarios, para poder generar productos o servicios que atiendan las necesidades específicas que ellos pueden tener. Es algo diferente a lo que normalmente se ha venido trabajando en entidades de este tipo, que es básicamente generar información, ponerla a disposición para ver quién la consume. Aquí la idea es trabajar con el usuario para poder tener un mejor producto más efectivo. Ahora, la organización de la entidad, aquí lo más crítico para propósitos de esta exposición es en la parte inferior de este organigrama. Tenemos nuestras 4 direcciones de línea: la dirección de redes de observación y datos, que se encarga de toda la infraestructura observacional y de procesamiento de información de esta entidad. Tenemos la dirección de meteorología y evaluación ambiental atmosférica, que ve temas de pronóstico del tiempo, el pronóstico del clima, escenarios de cambio climático, todo el tema de calidad del aire o radiación ultravioleta. Ahí tenemos la dirección de hidrología, que hace específicamente predicción hidrológica, y también tiene una subdirección de estudios. Y similarmente la dirección de agrometeorología.
Ahora, en realidad, las 4 direcciones de líneas tienen una función de investigación, porque como les anticipé, la investigación en CENAMI atiende a las necesidades de los servicios, del servicio que brindamos. Entonces, para cada una de estas actividades, eh, corresponde hacer investigación en los temas que necesiten. Y finalmente, más abajo pueden ver las direcciones zonales, son las oficinas desconcentradas de nuestra entidad repartidas por el territorio. Básicamente son nuestro punto de contacto con los usuarios en las diferentes regiones y que además se encargan en buena parte del mantenimiento de nuestra infraestructura de estaciones en el territorio. Ah, sí, y un comentario ahí, nosotros tenemos 41 puestos directivos, el 29% de ellos está ocupado por mujeres. Lo menciono porque hay un interés, entiendo, de Concitec en estas estadísticas. Además que mencionar que en nuestra entidad tenemos un grupo de trabajo de igualdad de género e interculturalidad, que los hemos implementado no solamente para promover el rol de la mujer dentro de la entidad, sino también viendo la perspectiva de prestación de servicio, porque tener ese enfoque de género, ese enfoque intercultural, nos puede ayudar a ser más efectivos para que nuestra información sea finalmente utilizada por quienes lo necesitan. Bueno, tenemos nosotros, como mencioné, una presencia a nivel nacional. Actualmente son 13 direcciones zonales que en el mapa de la derecha pueden ver como puntos amarillos. Y además, algunas de esas direcciones zonales tienen oficinas de enlace en otros departamentos, en las que son los círculos azules. Entonces, en total tenemos 17 puntos, digamos, en el territorio, y el objetivo ahora es ampliar eso hasta tener una dirección zonal en cada uno de los departamentos del país. En total tenemos aproximadamente 1000 servidores, servidoras en nuestra entidad. La mayoría de estos servidores y servidoras son observadores, que quiere decir que son las personas que trabajan en las estaciones meteorológicas que requieren la toma de datos en forma manual. Y ahí arriba a la izquierda pueden ver una foto de una estación convencional. Por ejemplo, imagínense pues, que hay un termómetro, hay que hacer 3 veces al día la lectura del termómetro y tomar nota y transmitir el dato a CENAMI. Por otro lado, bueno, estos son aproximadamente unas casi 600 personas. Tenemos también nuestro personal de las direcciones zonales, casi unas 200, y otros tantos en los órganos de línea en la sede central. Tenemos alrededor de 600 estaciones convencionales, entonces, y 300 automáticas. Automáticas son como las que están abajo a la izquierda, que bueno, toman los datos en forma, bueno, automática, y además transmiten esa información en tiempo casi real, con una ligera demora por vía satelital o en algunos casos por internet, a la sede central para su procesamiento y distribución. Ahora, nosotros en nuestros procesos institucionales, a grandes rasgos tenemos, bueno, los misionales son 3, ¿no? El primero es el sistema de gestión, el sistema observacional de datos, gestión de la vigilancia y pronóstico, y luego investigación, desarrollo e innovación. Se puede esto entender como una cadena de valor, pero de valor que quizás refleja mejor. Ahora, les quiero mencionar un poco sobre la infraestructura que tenemos. Ya le mencioné el número de estaciones meteorológicas, hidrológicas. Nosotros tenemos una distribución a nivel nacional, pero esa distribución no es homogénea. Como pueden imaginar, hay zonas del Perú donde es más complejo no solamente instalar una estación, pero sobre todo el mantenerlas, porque estas estaciones requieren un mantenimiento periódico. Y mientras más aisladas estén, más complicado es llegar ahí. Imagínense nomás en esta situación actual con la pandemia, prácticamente hemos tenido que replegar un número sustancial de esas estaciones y algunas no han tenido mantenimiento en bastante tiempo. El mapa de colores lo que nos muestra es la densidad de esas estaciones a nivel departamental. Mientras más intenso el color, más estaciones hay por kilómetro cuadrado. Y como pueden ver, la Amazonía es la que tiene la menor densidad por, bueno, razones evidentes. Y los puntitos que pueden ver, sobre todo estaciones a lo largo de la Amazonía, básicamente están siguiendo pues, los cursos de los ríos, que es donde uno puede realmente desplazarse en esa región. Entonces hay un desafío acá sobre cómo mejorar nuestra cobertura para tener información más completa. Esta es una vista más de cerca de una estación, tanto una convencional como automática. No, la automática sería ese trípode que ven en la parte de atrás, mientras que la convencional con la persona ahí
tomando el dato, sería la parte convencional. Tenemos las estaciones hidrológicas también, que toman las mediciones de los niveles y los caudales de los ríos. Ahora, son dos variables diferentes que tienen características de medición muy, muy distintas. El nivel del río se puede medir fácilmente, básicamente podemos tener una regla y ver cómo marca el nivel del agua, pero el caudal requiere tecnologías más sofisticadas. Por ejemplo, ahí se muestra con perfiladores acústicos Doppler de corrientes, que básicamente se desplazan de un lado al otro del río y van haciendo perfiles verticales de las velocidades del agua, de manera de poder tener un corte transversal del cual se estima el flujo promedio, y ya con eso se puede luego calibrar los datos de nivel para que con una curva de calibración, con un dato de nivel, podemos estimar un caudal. Esa es la principal metodología que se usa a nivel nacional actualmente para estimar los caudales. Ahora, la información de las estaciones, de las convencionales, tiene una ruta un tanto compleja, porque por la naturaleza de la toma de datos misma, que es tradicionalmente en papel, es decir, se toma la data en una libreta de campo, luego ese dato se transcribe en una planilla, esa planilla luego es comunicada al centro de procesamiento en las direcciones zonales, se digita esa información, luego se remite a la sede central, donde es procesada y finalmente incorpora a la base de datos. En los últimos años más bien se ha mejorado ese proceso. Ahora una mayoría de observadores tienen un aplicativo de celular en el cual pueden ingresar la información y ya podemos evitar algunos pasos y tener información en tiempo casi real. Ahora, obviamente las estaciones automáticas son más sencillas, o sea, me refiero a su flujo de información es más sencillo porque va directamente el dato de la estación al satélite, y de ahí se recibe la información tanto en CENAMI como en estaciones terrenas en Estados Unidos, y de ahí podemos recuperar la información también. Y de ahí todo eso se incorpora a la base de datos. Bueno, hay un control de calidad previo a la base de datos, y entra a la base de datos, control de calidad, vuelve a entrar a la base de datos con control de calidad y luego se disponibiliza a los usuarios. Como mencioné, también CENAMI maneja una red de monitoreo de calidad del aire, es decir, de contaminantes. Aquí podemos ver el mapa para la ciudad de Lima, que es donde tenemos una red bastante completa. Son 10 estaciones. Y en esas 10 estaciones se miden 6 parámetros, ¿no?, de material particulado, es decir, partículas en suspensión de 10 micras y de 2.5 micras, pues se le llama PM10 y PM2.5, y algunos gases como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono. Esa información está siendo publicada en la página web, pero bueno, próximamente esperamos poner disponibilidad de la base de datos con control de calidad para que sea libremente descargado. Hace un par de años adquirimos un receptor de imágenes satelitales del satélite geoestacionario GOES-16. Este es un satélite geoestacionario, que quiere decir que siempre está ubicado verticalmente sobre un mismo punto sobre la superficie del planeta. Que ese punto está más o menos, es en la línea ecuatorial, más o menos en la longitud de Perú, está prácticamente encima de nosotros. Entonces nos permite tener imágenes hasta 5 minutos, me parece, de frecuencia, con una resolución del orden del kilómetro. No es tan fino como otros satélites, porque para poder ser geoestacionario está ubicado en una órbita de unos 40.000 kilómetros, así que no es cerca, y por lo tanto las imágenes no son muy finas en resolución espacial, pero sí son muy finas en resolución temporal. Nos dan imágenes constantemente de diferentes características que nosotros podemos procesar para diferentes tipos de productos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la vista podemos ver estimación de la frecuencia de descarga de rayos en tormentas eléctricas. En la arriba a la izquierda podemos estimar, por ejemplo, en la izquierda, la parte de abajo, una tasa de precipitación, básicamente en el caso de tormentas muy intensas. Podemos estimar la temperatura de la superficie del mar, podemos estimar la ocurrencia de incendios, entre muchas otras cosas en realidad. Ahora, nuestra base de datos, en ese sentido, es bastante compleja, no tiene muchos tipos de información. Un desafío que tenemos ahora pendiente es modernizar esta base de datos de manera que sea más eficiente la recuperación de la información,
no tanto para el uso interno de Cenami como para usuarios externos, ¿no? Y que sea más interoperable, que tenga, por ejemplo, todo esté disponible por servicios web, por APIs, cosas por el estilo que nos permitan mayor facilidad para tanto para la investigación como para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora, una de las herramientas que manejamos en Cenami para el pronóstico y para los escenarios de cambio climático, eso es el modelado numérico de la atmósfera. Ese modelado numérico requiere bastante potencia de cómputo, y en Cenami nosotros tenemos básicamente dos sistemas de cómputo de alto rendimiento. Este de aquí, que está en la imagen, que se le denomina ANCA, o sea, es el nombre que le hemos puesto, ANCA, tiene hasta 128 modos de procesamiento, y en este es donde se hacen las simulaciones o los pronósticos del tiempo y del clima, los pronósticos operacionales, así como, perdón, de dispersión de contaminantes. Este es otro, 284 núcleos, que se utiliza principalmente para los escenarios de cambio climático. Es decir, son simulaciones de décadas de largo, que requiere pues un trabajo, no es algo que se corra todos los días solamente, sino que está corriendo en forma permanente simulaciones para las siguientes décadas. Entonces, de esa manera podemos tener nosotros una estimación de lo que podría traernos el cambio climático más adelante. Actualmente esto se ha reforzado con proyectos con el Ministerio de Ambiente, con fondos de la cooperación suiza, y la idea es tener los escenarios de cambio climático oficiales para que las autoridades a nivel regional, sectoriales, puedan desarrollar sus medidas de adaptación, por ejemplo, al cambio climático. Ahora, la información de nuestras estaciones en buena parte está disponible libremente en la página web. Aquí, si ustedes entran en ese vínculo que está arriba a la derecha, deberían ser capaces de acceder a los datos de la última hora que se han medido en la red de estaciones automáticas, e incluso también ya 3 veces al día los datos de las estaciones convencionales que tengan esa comunicación que les dije por celular. Entonces ahí con esto ustedes pueden no solamente además visualizar los datos, sino también pueden descargar los datos en formato para Excel, ¿no? De un formato CSV incluso. También hay datos, bueno, los anteriores que les indiqué son datos sin procesar, o sea, solamente son data cruda prácticamente, salvo un control muy, muy crudo. Hay datos ya con control de calidad más riguroso. Esos datos ya como de calidad de investigación de series bastante largas, que también están disponibles para su descarga libre a través de ese link, que es el enlace que está ahí arriba a la derecha. Luego tenemos nosotros bueno, en realidad el Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros, ha establecido unos lineamientos para lo que son las interfaces, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los IDES, de datos espaciales. Infraestructura de datos espaciales. Entonces nosotros ya hace un par de años, creo que es que hemos implementado nuestro IDE, el que llamamos el IDESEP, y ahí tenemos una gran diversidad de diferentes productos en forma de mapas, que pueden ser visualizados directamente aquí en la plataforma, pero lo más interesante en realidad es que uno puede entrar acá a ver la metadata. Podemos ver ahí entonces los detalles de cómo ha sido generada esta información. Aquí en este ejemplo que les estoy mostrando, esto viene de un estudio científico que fue publicado en 2017 sobre tendencias en las temperaturas del aire en Perú, que nos da una indicación de posiblemente cómo se podría dar el cambio climático. Ese artículo científico que tiene unos mapas, esos mapas se han incorporado en el sistema, y uno puede tanto visualizarlo, como dije, en el visor del mismo sistema, pero también puede uno descargar directamente el archivo shapefile y utilizarlo en su sistema de información geográfica, o si no quiere descargarlo, también hay una posibilidad de acceso vía servicio web, WMS. Uno puede copiarse el vínculo nomás que está acá en rojo, dice servicio web WMS, se copia ese enlace web, lo pega en su ArcGIS, QGIS, lo que tengan, y consumen directamente el mapa en su propia computadora, sin tener que descargarlo. Bueno, ahora voy a mencionar un poco sobre los servicios operacionales que tenemos en la entidad muy rápidamente, porque la idea es dar un vistazo general.
Quizás lo que somos más conocidos es por el pronóstico meteorológico, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay el pronóstico del tiempo para Lima Oeste, ¿no? Temperaturas, condiciones del tiempo, etc. Tenemos también los avisos meteorológicos. Avisos son avisos de peligros, es decir, cuando prevemos de acá a unos días puede ocurrir una intensa lluvia, una nevada, un friaje, etc. Publicamos mapas donde se ven las zonas de peligro con diferentes niveles de peligro y eso permite a la población, a las autoridades tomar las acciones correspondientes. Pero también tenemos productos más especializados. Por ejemplo, el de abajo a la izquierda es un monitoreo permanente de la potencial dispersión de cenizas volcánicas en caso de que hubiera una erupción en algunos volcanes. Por ejemplo, acá está el volcán Sabalcaya. Entonces, si es que ocurriera una erupción, una emisión de cenizas, ya con ese producto se puede determinar aproximadamente hacia dónde se estarían dispersando. Algo similar tenemos también para incendios urbanos ahí al lado derecho. Este caso fue un incendio de hace unos días aquí en Lima, y aquí se ha simulado en qué manera se había dispersado contaminantes, y en la figura del medio está relacionado con las condiciones atmosféricas que podrían ser favorables para la ocurrencia de incendios forestales. Entonces aquí hay una grandes posibilidades para nuevos productos, nuevos servicios, pero sí, como les decía hace un momento, teníamos que nosotros asegurar que desarrollamos estos nuevos servicios junto con los potenciales usuarios para que no estemos básicamente perdiendo el tiempo generando algo que nadie consume. Si no es usado, no tiene valor. Entonces nosotros tenemos que asegurar que cualquier iniciativa de este tipo resulte siendo utilizada. Bueno, un producto también bastante importante que genera Cenami son proyecciones o pronósticos de más largo plazo, lo que llamamos pronósticos climáticos. Entonces aquí lo que estoy mostrando es el pronóstico para temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación para diferentes puntos en los cuales tenemos estaciones meteorológicas en el país. Esto pronóstico para los meses de septiembre a diciembre. Y los tres colores que se muestran en cada mapa básicamente nos dan una idea de cuál es el escenario más probable, si es que las lluvias podrían estar por encima, por debajo o dentro del rango normal. Entonces aquí sí hay que entender que un pronóstico climático por necesidad es un pronóstico de probabilidades, porque nosotros no tenemos una bola de cristal, lo que tenemos son modelos estadísticos, modelos numéricos, conocimiento teórico, etc. Todo eso conjuga para darnos estas estimaciones. No hay forma, por si alguien considera que de repente deberíamos generar eso, no hay forma de nosotros poder decirle de acá a unos meses cuánto va a ser la lluvia en tal punto específico. Entonces, lo que sí damos es una referencia de cuáles son las tendencias esperadas según el conocimiento de los procesos del clima. Similarmente, este es un producto que hemos generado en coordinación con INDES y con CENEPRED, que son, digamos, los que tienen que tomar las acciones de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional, que es la estimación de las probabilidades de los tres escenarios de lluvia que les mencioné para el verano. Entonces, todo desde el mes de agosto se viene emitiendo, de manera que ya con esto puedan tomar algunas acciones de prevención, de preparación ante las posibles, ya sea condiciones secas, como lo que se está previendo para la zona norte, como quizás lluvias intensas, como de repente lo que puede ocurrir en la parte sur. Tenemos también, como les mencioné, trabajo bastante cercano con la historia de cultura. Entonces, bueno, acá hay una diversidad de temas indicados. Por ejemplo, tenemos estimaciones del riesgo agroclimático para diferentes cultivos, y es lo que está abajo a la derecha. Por decir, para papa, maíz, quinoa, etcétera, los principales cultivos. Les decimos tanto al Ministerio de Agricultura como a los posibles usuarios sobre estos riesgos para que tomen las medidas necesarias. Además, no mencioné esto, pero a nivel nacional nosotros monitoreamos las condiciones fenológicas de los cultivos asociados a las estaciones meteorológicas y agrometeorológicas que tenemos. De manera que manejamos una base de datos también de los propios cultivos que ni siquiera el Ministerio de Agricultura tiene. Bueno, en cuanto a infraestructura, tenemos un centro de pronóstico que estamos terminando este año en Junín, el centro macrorregional. Va a estar bastante bien equipado.
Bueno, la situación con la pandemia ha demorado un poco esto, pero esperamos que este año mismo estemos ya inaugurando esto. Otra iniciativa que tenemos ya en coordinación con el Instituto de Defensa Civil, con INDECI y otras instituciones relacionadas con la temática, es la implementación del sistema de alerta temprana en la cuenca del río Rímac, en el marco de lo que se le conoce como la Red Nacional de Alerta Temprana. Entonces ya el gobierno hace unos años había priorizado algunos sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, creo que en la visita anterior al IGP se discutió el sistema de alerta temprana sísmico, hay el volcánico, el de tsunamis y el de lluvias y peligros asociados, que incluye tema de inundaciones. Entonces, para el de lluvias y peligros asociados, se priorizó la cuenca del río Rímac. Y ahí venimos trabajando en la implementación de ese proyecto, que incluiría también un radar meteorológico, que sería el primero que Senami manejaría de forma operativa, que nos permite tener mapas detallados de las precipitaciones cada 5 minutos. Y a diferencia de los satélites, como el satélite GOES que le mencioné hace un momento, el radar detecta la lluvia, a diferencia del satélite que lo que nos muestra es la nube. Y no necesariamente donde hay nubes hay lluvia y viceversa. Bueno, aquí un poco del equipamiento, del radar y otros componentes, esto no lo voy a mostrar mucho detalle. Y otra iniciativa asociada a esto que es muy interesante y quizás hasta más potente que la anterior, es la reconstrucción con cambios. Nosotros venimos trabajando con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y con los especialistas del Reino Unido que están apoyando con esto para implementar sistemas de alerta temprana similares a las que le mencioné en varias cuencas y quebradas a lo largo de la vertiente del Pacífico. Entonces, si todo sale bien, quizás entre el 2021 y 2022 vamos a tener un gran reforzamiento de la infraestructura tecnológica del Senami para este tipo de servicios. Bueno, hablando de servicios, ahora pensando más en tema académico, uno de los principales pedidos que recibimos de la comunidad académica es de información, de datos, como se imaginarán. Principalmente datos meteorológicos. Acá tenemos estadística de las solicitudes que nos están llegando de las universidades, básicamente. Sí, quisiera resaltar nomás que para investigación nosotros proporcionamos los datos en forma gratuita. Lo que sí, este año ha habido una disminución bastante sustancial de los pedidos, como podrán imaginarse, creemos, por lo menos que por el tema de la pandemia. Pero bueno, este es un servicio que es bastante apreciado, pero como les decía, estamos viendo mecanismos para que los usuarios o los investigadores puedan recoger esa información de forma más eficiente. Tenemos también otro tipo de atenciones, visitas guiadas, tenemos el tema también de la biblioteca, voy a mostrar acá. Entonces nosotros tenemos una biblioteca, obviamente en este momento con la situación de trabajo remoto, que Senami prácticamente está totalmente en trabajo remoto, salvo excepciones. Pero la biblioteca tiene además de 350 libros de Senami, editados por Senami, y hace poco hemos adquirido 15 libros especializados. También tenemos el catálogo virtual que permite identificar lo que hay en la biblioteca, pero sobre todo, tenemos nuestro repositorio digital, y que eso lo hemos implementado en el octubre del año pasado, y ya, las estadísticas muestran que está teniendo bastante buena acogida de parte de los usuarios. Como pueden ver ahí en la tablita de la derecha, quizás lo más buscado es el tema de climatología, del niño, lluvias, cambio climático y temperatura. Aquí sí tenemos una dificultad con Alicia, por si acaso no sé si les han comentado el repositorio Concitec, que por alguna razón no está reconociendo nuestro repositorio institucional. Así que les suelto eso para que aprovechando que estamos viendo el tema. También tenemos con apoyo de Concitec acceso a base de datos bibliográficas, lo cual es muy importante para la investigación. Así que, aquí esto está a disposición de Senami, básicamente la interna. Y ahora quisiera comentaros un poco más sobre el contexto de la ciencia, tanto en Senami como a nivel internacional. Déjame ver si tengo todo el tiempo. Ya, lo voy a hacer rápido porque en principio me quedan 2 minutos. Bueno, en primer lugar, nuestro presupuesto, en gran parte proviene del programa presupuestal 068,
que es el presupuesto, es para el programa presupuestal de reducción de riesgo de desastres. Y esa es la barra celeste que pueden ver ahí. La otra, la componente rosada, digamos, o naranja rosada, es acciones centrales, que eso no cuenta para eso. Entonces lo que pueden ver es, aquí está separado el presupuesto total, que obviamente son las barras más largas, investigación y desarrollo tecnológico. El grueso de nuestra investigación y desarrollo tecnológico está asociado justamente a reducción de riesgo de desastres. Entonces, presupuestalmente lo que tenemos es que en este programa tenemos actividades de investigación, ¿no? De estudios y de investigación. Entonces, no es mucho el presupuesto que tenemos para ese fin. Aquí lo que estamos mostrando es, por ejemplo, para investigación en el año 2021 se proyecta unos 840.000 soles, pero es sustancial de todas maneras para propósitos de la contabilidad que de repente está previendo hacer con CITEC. Bueno, esta es una vista similar en cuanto a la distribución con respecto al total. La investigación en sí tiene una fracción pequeña, digamos, el presupuesto de proyectar para el próximo año de 1.5%. Hay un 3.4% que tiene que ver con tema tecnológico, que incluye también el tema de infraestructura tecnológica. Así que, bueno, de todas maneras es importante resaltar estos presupuestos. Bueno, nosotros tenemos convenios, trabajos de colaboración con varias entidades a nivel internacional y nacional en temas de investigación. Tenemos, en total tenemos como 120 convenios, pero aproximadamente el 10% de esos son vinculados a temas de investigación. Quería resaltar el tema de la Organización Meteorológica Mundial, como les anticipé. Este es un organismo de las Naciones Unidas especializado, así tenemos aquí listado, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS también es otra de esas hermanas, digamos, de la OMM. Pero en este caso, la OMM se centra pues, en lo que es la vigilancia, los pronósticos meteorológicos, hidrológicos, ¿no? El monitoreo, etc. Ahora, la OMM, si bien tiene digamos, por su mandato es un tanto más operativo, al igual que al interior de CENAMI, los servicios operativos se tienen que basar en conocimiento científico. Entonces, en el plan estratégico de la OMM hasta el 2023, tenemos como la tercera meta la promoción de las investigaciones específicas, potenciación del liderazgo científico para profundizar la comprensión del sistema Tierra en pro de la mejora de los servicios. Y aquí es importante esa última frase. Y hay que identificar que tiene dos partes. Comprensión del sistema Tierra es uno. Ese es básicamente investigación por el hecho de conocer. Y en la segunda parte es en pro de la mejora de los servicios. Eso es lo que distingue quizás a una entidad de investigación como CENAMI de una universidad, normalmente. Entonces, si entro un poco más de detalle, bueno, aquí voy a saltarme, esta es la meta 3 nuevamente desagregada. Pueden ver acá el 3.1, fomento del conocimiento científico del sistema Tierra como uno de sus objetivos. La segunda es la mejora de la cadena de valor que permite aplicar la ciencia a los servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción mediante los avances científicos y tecnológicos. El tercer objetivo es promoción de la ciencia pertinente a la formulación de políticas. Entonces aquí hay que entender entonces la ciencia como parte de toda esta, como dice, la cadena de valor que finalmente termina en una mejora para la ciudadanía. Bueno, y si vamos al 3.2 que tiene que ver con la ciencia para los servicios, aquí se puede desdoblar entonces en una que es mejora de la capacidad de predicción, es decir, investigación para que los pronósticos del tiempo, por ejemplo, para la ciudad de Lima, de CENAMI, sean mejores, cuantitativamente mejores, ¿no? O sea, demostrablemente mejores. Y la segunda línea de trabajo es cómo hacer que esa investigación resulte siendo más útil para los usuarios. Porque puede ser mejor, pero no necesariamente es usado. Entonces ahí hay que considerar ambos aspectos. Ahora, la OMM auspicia 3 programas de investigación a nivel mundial. Los 2 primeros son quizás los más conocidos, o quizás el primero, el WCRP, que es el Programa Mundial de Investigación en el Clima. Luego tenemos el WWRP, que es el Programa Mundial de Investigación en el Tiempo. Y el tercero, el GAW, que es el Programa Mundial, bueno, el Programa de Vigilancia Atmosférica Global. Ahora, en el caso del WCRP, que donde yo participo directamente en el comité científico, justamente hemos aprobado el año pasado el nuevo plan estratégico. Bueno, primero que nada, la misión de la WCRP es coordinar la investigación sobre el clima a nivel mundial, ¿no? Eso se sobreentiende.
Ahora, sus 4 objetivos estratégicos, el primero tiene que ver con conocimiento fundamental del sistema climático. El segundo tiene que ver ya un poco más aplicado, es mejorar la predicción del sistema climático. Y la tercera tiene que ver con escenario de cambio climático, es decir, la evolución de largo plazo del sistema climático. Eso es todo ese conocimiento, digamos, y la parte más dura. El cuarto objetivo estratégico es establecer un puente entre la ciencia climática y la sociedad. Entonces eso refleja, digamos, esta estructura, también lo que la OMM está previendo. Es decir, no solamente hacer la investigación por hacer la investigación, sino además asegurar que haya ese vínculo con los usuarios. Y en ese sentido, la OMM ha establecido un marco, el llama el Marco Mundial de los Servicios Climáticos, que tiene esta estructura, que está en el diagrama del medio. Digamos, se puede ver desde abajo hacia arriba como la parte de base y luego ya la entrega a los usuarios arriba. En la base tenemos los datos, es decir, la observación, la vigilancia, y la otra pata, digamos, de esto es la investigación, modelización y predicción. Es decir, no basta tener los datos, sino hay que desarrollar los productos basados en investigación científica. Luego vamos subiendo, tenemos la información que se brinda y y luego el elemento interesante, novedoso quizás, es la plataforma de interfaz de usuario, que es básicamente una forma de trabajo en la cual se interactúa directamente con los usuarios para poder determinar la mejor manera de comunicar esa información o de construir nuevos productos que sean útiles para ellos. Ahora, y estos 5 temas que están a los costados, agricultura, energía, agua, salud y riesgo de desastre, son las 5 líneas priorizadas por la OMM para este tema de sistemas climáticos. Ahora les mencioné el tema del ciclo, bueno, la cadena de valor quizás no es la que mejor se adecua al trabajo que se hace en una entidad como el CENAMI. Entonces, este es un concepto del ciclo de valor específicamente enfocado a la ciencia del sistema terrestre, sin fisuras, dice, sin fisuras quiere decir considerando desde la información a nivel de procesos de horas quizás, pasando por días, años, siglos, o sea, todo el rango de todo el espectro de variabilidad. Entonces empezamos al lado izquierdo con la parte observacional, infraestructura, luego vamos siguiendo esa bola verde que está a la izquierda, luego vamos subiendo por arriba, parte de observaciones, modelado, etcétera, generación de los productos. Y todo eso implica, como dice arriba, investigación y desarrollo. Luego al lado derecho tenemos la bola roja, que es básicamente la entrega de los servicios a los usuarios. Y luego en la parte inferior tenemos una vuelta. Esa vuelta es la interacción con los usuarios, que no solamente nos ayuda a mejorar los productos en casos necesarios, digamos, yendo directamente vuelta a la vuelta roja, sino también yendo al punto de inicio, básicamente reorientando la investigación, ¿no? Y el desarrollo de herramientas. Entonces, un poco ese concepto nosotros estamos intentando plasmarlo también en nuestro manual de procesos de la entidad, ¿no? Tenemos ahí, hemos identificado un proceso que es justamente tiene que ver con la generación de información, de conocimientos a través de la investigación científica, pero luego tenemos un proceso de desarrollo de herramientas que se basa en investigación científica y entre ambas se van retroalimentando y viendo también la interacción con los usuarios. Ah, sí, y a propósito, estamos intentando para este propósito justamente implementar esa metodología de los niveles de madurez tecnológica que él también consiste que está promoviendo, así que ahí tenemos un tema que podemos colaborar con ustedes. Ahora, el CENAMI por ley tiene 2 grandes funciones relacionadas con la ciencia. El primero tiene que ver con la formación, en realidad, es más sobre coordinar las capacitaciones, la formación relativas al estudio, investigación y aplicación de diferentes elementos atmosféricos e hídricos continentales. Y el segundo, que es un poco más duro, es CENAMI tiene por ley organizar, fomentar y dirigir dentro del ámbito de su competencia técnica especializada los estudios e investigaciones meteorológicas, hidrológicas, climatológicas y agrometeorológicas que se efectúan en el país por entidades nacionales y extranjeras. Entonces nosotros tenemos un rol acá prácticamente de rector de estas subdisciplinas en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces es algo que estamos viendo cómo coordinar también con CITEC para poder articular estos roles de la mejor manera. También en CENAMI hemos establecido unas líneas de investigación que responden a las necesidades de nuestro servicio. O sea, estas son unas líneas más que nada para la interna, pero que también justamente quisiéramos promover a través de este mandato que tenemos por ley, de manera de poder articular, por ejemplo, lo que hacen universidades en todo el país, para que apoyen a las necesidades de tanto de CENAMI como de la ciudadanía, ¿no?
Un ejemplo, bueno, reciente tiene que ver justamente con la pandemia de COVID, ya apoyando, bueno, auspiciado por la OMM y otros organismos internacionales, incluyendo el Consejo Nacional Internacional de Ciencia. Hemos organizado un simposio virtual sobre las posibles asociaciones de factores meteorológicos, climáticos y ambientales con la pandemia de COVID. Ahí intentando un poco recoger cuáles son los avances en ese conocimiento. Y luego, ya en el marco de la OMM, se ha creado un grupo de trabajo para justamente sistematizar ese estado de conocimiento y emitir pronunciamientos oficiales de la OMM sobre este tema. De manera que tanto los organismos internacionales como la OMS, como bueno, pues la Organización Panamericana de la Salud, pero también los ministerios de salud y otras entidades a nivel nacional, pueden tomar eso como información confiable, de manera que puedan tomar decisiones o planificar sus medidas de manera más informada. Bueno, entonces esa es mi parte de la presentación. Sí, normal. Ahora quisiera pasar a la siguiente parte a cargo del doctor Waldo Lavado, que es nuestro subdirector de Estudios e Investigaciones en Hidrología, que además es un investigador bastante productivo en nuestra entidad. Así que le paso a Waldo para que continúe con la presentación. Gracias Ken por la presentación. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí. ¿Podrías dejar de compartir? Ahora. Okay. Sí. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Me confirmas, por favor? Sí, se ve, Waldo. Ok, gracias. Bien, entonces un poco ya continuando con lo que el doctor Ken ha presentado sobre las funciones del CENAMI, me voy a centrar netamente en las investigaciones últimas que se están desarrollando en CENAMI. No es un compilado muy histórico, sino, digamos, son las investigaciones recientes y probablemente algunas de ellas que se han hecho durante los 2 últimos años, ¿no? En ese sentido, las investigaciones que se han dado en CENAMI, que se han desarrollado, básicamente en estos años han sido desarrollados por sus direcciones de línea, la Dirección de Meteorología y Asuntos Ambientales, la Dirección de Hidrología, la Dirección de Agrometeorología y bueno, también falta acá la Dirección de Redes y Datos que también ha trabajado en algunas investigaciones. Entonces, solamente para no colocar a detalle toda la producción científica que se ha tenido en CENAMI, pero haciendo una especie de resumen, durante los últimos 2 años, pues se han producido 6 publicaciones científicas indexadas en revistas de nivel Q1. También se han trabajado, personal del CENAMI ha sido ya sea patrocinador o copatrocinador de tesis, tanto de ingeniería como de maestría. Hay 6 tesis ya desarrolladas, y tal vez en lo que más ha sido productivo CENAMI ha sido en la participación en eventos internacionales de divulgación científica. Y en ese sentido, traigo a colación el último evento del IGU en Viena, que si bien es cierto fue virtual, pero tuvimos un récord de 12 presentaciones de CENAMI en diversas temáticas, ¿no? Y también pues se han presentado último para el AGU, que estamos aprovechando que es virtual también, y para otros, digamos, eventos internacionales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Ken ha mostrado ahí cada una de las actividades que CENAMI ha hecho y también mostró las líneas de investigación con las cuales nosotros estamos trabajando, pero todos los temas de investigación que nosotros hacemos, yo la denominaría en mayor porcentaje investigación aplicada, y la hemos relacionado netamente con políticas, ¿no? En ese sentido, las políticas que tienen que ver con nuestras líneas de investigación o desarrollo de investigación que desarrollamos, está relacionada pues a gestión de riesgos de desastres, que es en realidad el que nos da más recursos a través del Estado y donde desarrollamos más estudios e investigaciones. También tenemos la gestión integrada de recursos hídricos, toda la temática de ecosistemas naturales, seguridad alimentaria,
todo lo que es gestión integrada del cambio climático, también el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Y como también ya mencionó el Ken, hay que recordar que nosotros trabajamos todo lo que es ciencia para los servicios a la sociedad. En ese sentido, todo lo que nosotros hacemos está relacionado pues a los servicios climáticos, ¿no? Entonces, como ya se mostró anteriormente, un pilar fundamental de los servicios climáticos es la investigación. Y también otra de las cosas que hay que tener en cuenta, he vuelto a colocar ahí, ustedes ven acá en la parte superior, un poco la misión de la institución, que es proveer información, y en ese caso lo he subrayado, todo lo que tiene que ver con conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable. En ese sentido, todas las investigaciones que desarrolla el CENAMI van a estar ligadas pues, a una parte de investigación aplicada, pero también a una parte ya de herramientas que sean de necesidad como un servicio hacia la sociedad, es decir, ciencia para los servicios a la sociedad. En ese sentido, voy a hacer una especie de resumen, no voy a colocar toditito las herramientas que hemos desarrollado porque no alcanzaría un poco el tiempo, voy a centrarme en algunas específicas que han tenido ya una actividad muy fuerte. Por ejemplo, en este slide muestro un poco las investigaciones de la Dirección de Hidrología, ¿no? Que están orientadas netamente a tres grandes digamos, políticas públicas, que es la gestión de riesgo de desastres, la gestión integrada de los recursos hídricos y los ecosistemas naturales. Para llegar a mejorar todas estas políticas públicas, probablemente el gran logro que se ha desarrollado en CENAMI es desarrollar una base de datos a escala de todo el Perú, denominado datos grillados PISCO. Entonces, estos datos PISCO son datos grillados a escala del Perú, de datos de precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, y también ya hemos empezado a generar lo que son caudales a escala nacional. Por supuesto que siempre en los documentos hacemos notar de que nosotros tenemos más fiabilidad donde tenemos estaciones, ¿no? Entonces, esta herramienta, pues como vamos a ver más adelante, nos ha ayudado a desarrollar, esta base de datos, nos ha permitido tener ya herramientas pues que están de libre acceso y que la utilizamos al servicio de la sociedad. Y también la base de todo lo que se hace en CENAMI son los estudios, ¿no? No solamente hace la Dirección de Hidrología, sino todas las direcciones de línea se hacen estudios. Recientemente hemos publicado un libro con 13 estudios, resúmenes de estudios, en las cuales pues involucra todas las líneas de investigación del CENAMI. Entonces, ahora ya para mostrarles directamente algunas de las herramientas que hemos desarrollado basado en esta investigación aplicada y en nuestra información, que es nuestro, digamos, nuestro producto más importante dentro de la institución. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se pasa de la investigación a la operación, es decir, cómo se llega desde la investigación a llegar a obtener una herramienta. En CENAMI hacemos un monitoreo de lo que es movimientos en masa por lluvias intensas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, con la base de datos grillada PISCO, que tenemos una versión en tiempo real, es decir, día a día, con esta información, y utilizando una publicación científica en la cual es un modelo, digamos, que se hace a escala global, lo hemos adaptado al Perú, y basado en esta información de precipitación y también basado en los mapas de susceptibilidad a movimientos en masa del INGEMET, es que hemos generado una herramienta que se llama Silvia, ¿no? Que es el sistema de monitoreo y pronóstico de movimientos en masa potenciales generados por lluvias intensas, y esto está a escala nacional. Entonces, esta herramienta incluso ya ha pasado a una fase segunda, digamos, en la cual se llama el monitoreo de activación de quebradas, en la cual se mezcla este producto con los pronósticos meteorológicos diarios y se tiene pues una herramienta que se actualiza todos los días, incluso ya está aprobado mediante una resolución en INDECI como tiene un protocolo específico para toma de decisiones, ¿no?
Pero sin embargo, esta herramienta lo que nosotros también consideramos es que necesita ser validada y tener una mejora constante de los procesos. Entonces, por ejemplo, ahora lo que nosotros estamos trabajando como investigación dentro de la Dirección de Hidrología es todo lo que tiene que ver con umbrales, ¿no? Entonces estamos haciendo toda una técnica de umbrales, hemos llegado a identificar, por ejemplo, hemos generado una base de datos propia del CENAMI de eventos de movimiento en masa, tenemos 3 años ya de información con metadata, y con esta información pues vamos a mejorar los umbrales, ¿no? Que va a salir una nueva versión de este producto. Otro producto importante que también sigue la misma secuencia, y que es un producto que ahorita, por ejemplo, se está, digamos, publicando bastante, porque es algo que está sucediendo a escala de todo el Perú, es el tema del monitoreo de incendios, en este caso de incendios forestales, pero el CENAMI ha desarrollado lo que son los índices meteorológicos de incendios. Entonces esto se actualiza igual todos los días. Se ha hecho un estudio, que la idea es que sea una publicación científica en la cual se ha determinado las condiciones atmosféricas favorables para los incendios forestales, se han determinado, basado también en eventos de incendios, cuál sería pues este índice meteorológico, ¿no? Entonces, esta herramienta también ya está publicada, trabaja, pero la idea, al igual que en el caso anterior, es basada en la investigación científica, mejorar estos umbrales con los eventos y también con un poco conciencia basada en la estadística de estos datos para mejorar esta herramienta. Otra herramienta importante, que esto ya tiene que ver ya más con la parte climática, tiene que ver con la predicción del clima, y acá hay 2 fases, ¿no? A la izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con el pronóstico estacional, y a la derecha es todo lo que tiene que ver con el pronóstico de sequías meteorológicas, ¿no? Entonces, en este caso en particular, CENAMI, como ya lo mostró Ken, mensualmente saca los pronósticos que van a pasar los 3 meses siguientes, ya sea en temperaturas o en precipitación, pero se sigue toda una metodología científica para llegar a eso, ¿no? En ese sentido, antes de que se publique esto, hay un consenso basado en este caso sobre todo por la salida de los modelos dinámicos, por la salida de los modelos estadísticos, condiciones actuales del monitoreo, los modos de variabilidad que se ve en los forzantes, como son la variabilidad del Pacífico y del Atlántico, también por las salidas de muchos modelos globales, como el modelo europeo, el ENSET, etcétera, y sobre todo, algo que es muy clave en todo el proceso de consenso, es que hay una reunión que se toma dentro del CENAMI entre la Dirección de Meteorología y también las direcciones zonales, ¿no? Entonces se llega a un pronóstico de consenso y por supuesto cada uno de los procesos, y esto me olvidé decir a los pasos anteriores, están basados en literatura científica, ¿no? Muchas de ellas producidas con coautoría del CENAMI, como es esta publicación, por ejemplo, del pronóstico basado en el modelo europeo. Y también en lo que es pronóstico de sequías, netamente lo que se está haciendo actualmente hay un proyecto que se está trabajando en conjunto con Bolivia, financiado por Euroclima, entonces, en el cual se está haciendo el modelo de pronóstico de sequías a partir utilizando el índice SPI. Entonces, con este índice SPI, lo que se está haciendo es que se está generando para toda, en este caso se está trabajando en el departamento de Puno, se está generando lo que son escenarios pues, de sequías, ¿no? No solamente presentes, sino futuros, y también está basado en una publicación científica que ya se ha publicado el año pasado, ¿no? Y esto pues tiene sus aplicaciones tanto en planes locales, en sistemas de alerta tempranas frente a sequías, también puede servir para la CNDC de agua, agricultura y salud. Otro sistema también que se ha desarrollado es uno basado en las tendencias climatológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el año 2017 se publicó un artículo sobre los recientes cambios de la temperatura superficial a escala de todo el Perú, una publicación en la cual participó el CENAMI, y estos llegaron a producir mapas, ¿no? Y estos mapas, pues, luego ya han sido puestas en una herramienta, y en este caso,
la herramienta utilizada, y en realidad es la herramienta que como Senami utilizamos todos, es el IDCEP, ¿no? Que es la infraestructura de datos espaciales. Entonces, toda esta información, en este caso, por ejemplo, no es netamente gestión de riesgo de desastres, pero sí sirve para entender cómo ha sido la variabilidad climática, en este caso, la temperatura, y todo esto pues está publicado en el IDCEP, y esto sirve pues tanto para agricultura, para agua y para la salud, ¿no? En los diferentes sectores. También en la Dirección de Meteorología se está trabajando otra herramienta relacionada a lo que son dispersión de cenizas volcánicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la herramienta que ya está en funcionamiento son escenarios de dispersión de cenizas basados en un modelo, en este caso el WorldChem y el CalPUF, y también se utilizan las imágenes GOES un poco para hacer la validación de estos escenarios, ¿no? Entonces, para esto se utiliza información que proporciona el INGEMET y también modelos numéricos meteorológicos simulados por el Senami, ¿no? Entonces, basados en estas características de la emisión de INGEMET y la información meteorológica grillada, pues se corre estos modelos de dispersión de cenizas y se tiene un producto, ¿no? Entonces, esto no solamente se utiliza, por ejemplo, para volcanes, sino también cuando ha habido últimamente incendios en Lima, se ha llegado a proporcionar estas herramientas, y todo pues está basado, en este caso, en investigaciones, ¿no? O sea, están en investigaciones, y la idea, como menciono, es también hacer nuestra propia investigación dentro de la institución. También, algo que se está trabajando en Senami, y de hecho es parte de la reciente ley sobre la gestión del cambio climático, es en la generación de escenarios climáticos, ¿no? En ese sentido, se están utilizando modelos climáticos globales, los cuales luego se lleva a un modelo regional atmosférico WRF, y basado en todo el sistema computacional que ya explicó Ken, pues se producen los escenarios de cambio climático a nivel nacional. Entonces, estos escenarios, por ejemplo, van a ser los oficiales para el Perú, para poder utilizarlo a escala de los diversos estudios referentes a impactos del cambio climático en los sectores, ¿no? También la Dirección de Agrometeorología está trabajando temas de investigación. Por ejemplo, ellos tienen un tema, como ustedes ven acá toda la secuencia de lo que es la sequía agrícola. Está orientado a lo que es la gestión de riesgo de desastres. En ese sentido, el objetivo de toda esta investigación que ellos están realizando, que está también basado en una publicación que ya el Senami ha participado, consiste en la determinación de umbrales por impacto mediante el estudio de caracterización de las sequías agrícolas. Entonces acá primero se ha hecho una comparación de índices de sequía para fines agrícolas. Luego se hace toda una programación para usar los índices. En este caso se usa el índice WRSI, que es el índice de satisfacción de requerimiento hídrico, y el índice de aridez. Luego se utiliza acá, por ejemplo, la información de PISCO y también la información de evapotranspiración climatológica, la capacidad de retención de agua en el suelo en función del mapa de la FAO, los coeficientes de cultivo de las plantas para saber el KC, y el Ministerio de Agricultura nos ha proporcionado la información de inicio y duración de las campañas agrícolas. En ese sentido, en esta publicación, bueno, esto es parte de un evento del IGU donde se presentó este evento, esta investigación, que es una investigación que trata netamente de ver cuándo empieza y cuándo termina el ciclo de la lluvia, ¿no? Esto ha sido desarrollado en todo Puno, y utilizando ya esta publicación es que se ha producido todo lo que es un sistema de observación y vigilancia de la sequía agrícola en todo el departamento de Puno, ¿no? Entonces esto ya ha sido corrido del 83 al 2017 y va a poder pues mejorar, pero también está basado en este caso en una investigación científica. Otro de los trabajos de la Dirección de Agrometeorología tiene que ver con el uso de modelos de cultivo para la toma de decisiones en la agricultura. En este caso, se ha trabajado con 4 fases. La primera de ellas es netamente las observaciones fenológicas y biométricas en campo, que es una actividad operativa bastante importante que realiza el Senami a escala nacional.
Y también en esta misma investigación se está haciendo mediciones del suelo y el clima de algunas parcelas experimentales, sobre todo que están siendo realizadas pues, en el marco de algunos proyectos anteriores como son en Puno y en Cusco. Luego la idea es realizar pues, la calibración y validación con el modelo Aquacrop, ¿no? Y esto va a permitir luego a que se haga aplicaciones en la planificación agrícola y toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo? Pues simplemente ya teniendo toda esta modelización previa en el manejo de variedades y épocas de siembra, y luego utilizando escenarios de cambio climático, pues se puede tener modelos de simulación, si estos periodos pues, de siembra, cómo se podría mejorar. Ahora, si bien es cierto, todos los ejemplos anteriores están orientados a las investigaciones que se hacen en CENAMI para tratar de obtener las herramientas, si bien es cierto, tenemos, como ya mostró Ken, también presupuesto del Estado, pero en algunos casos no son suficientes, ¿no? En ese sentido, como CENAMI, actualmente con Concitec tenemos 3 proyectos, digamos, que son actuales. Uno de ellos es con ECOSNORD, con la Embajada de Francia, para trabajar el tema de modelamiento hidrológico, para evaluar el impacto del cambio climático y el cambio de uso de suelo en una cuenca andino-amazónica. De momento está en stand-by por la pandemia, porque netamente era intercambio de viajes entre Perú y Francia, entre investigadores de Perú y franceses. Pero lo que sí se está trabajando son en los fondos Newton-Paulet, en el cual el CENAMI ha ganado en 2 de ellos, por supuesto consorciado con otras instituciones. Uno de ellos es el fondo del proyecto RAJU, que es Seguridad Hídrica y Adaptación al Cambio Climático en las cuencas que tienen glaciares en Perú. Esto se está trabajando sobre todo en la cuenca del río Vilcanota. Y el otro proyecto es Perú Grows, que tiene que ver con el retroceso glaciar y el impacto en la seguridad hídrica. Acá se está trabajando netamente escenarios de cambio climático en la cuenca del río Santa. Pero también, como ya se mencionó anteriormente, se tienen algunos proyectos que van a producir algo de investigación para el CENAMI, como es el proyecto de gestión de cambio climático con COSUDE, el Libélula y el MINAM, donde se están trabajando hasta 5 puntos, acá me falta uno. Uno de ellos es la oferta hídrica presente y futura, la aridez presente y futura a escala nacional, biomas potenciales presente y futuro. Acá se está produciendo también los escenarios de cambio climático y también se está trabajando el tema de clima y salud, ¿no?, en este proyecto. Ya se ha concluido también otro proyecto en el marco del PNUD, es decir, en el Perú y Bolivia, en la vertiente del lago Titicaca. Se ha trabajado en la actualización hidroclimática de la vertiente del lago Titicaca del Perú, donde se ha hecho una modelización hidrológica de todo el Perú. El artículo se está escribiendo, pero ya hay un documento al respecto. Y también se está trabajando todo lo que es elaboración de escenarios climáticos, en este caso no solamente en Perú, sino que incluye toda la parte de Bolivia, ¿no? Un socio estratégico que hemos tenido durante los últimos años en investigación ha sido el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Y ahí, por ejemplo, somos socios del programa IBAM, que es la hidrogeodinámica de la cuenca amazónica, donde vemos todo el tema pues, de agua y sedimentos en la cuenca amazónica, ¿no? Y también con el IRD actualmente tenemos en el marco del LMI, que es el Laboratorio Mixto Internacional Gratis, es que tenemos un practicante que está haciendo su tesis, ¿no? También con SUNAS tenemos un convenio que acabamos de firmar, en el cual vamos a trabajar todo el tema de producción de agua y sedimentos a nivel nacional para los servicios ecosistémicos. Tenemos un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que vamos a trabajar el tema de evaluación de movimientos en masa, es decir, flujo de detritos en algunas cuencas de Caraballo, y también el modelamiento hidrológico hidráulico en la cuenca del río Chillón. Y finalmente tenemos el convenio con COSUDE, que recién nos acaban de aprobar, en el cual pues vamos a hacer la generación de lluvias extremas de diseño en toda la vertiente del Pacífico, ¿no? Y tenemos algunas en cartera, varias de ellas ya confirmadas, por ejemplo el proyecto en Andes, que son servicios climáticos para Chile, Perú, Colombia, estamos por firmar también un convenio específico con SEDA Cusco
para el tema de seguridad hídrica, y con Forest Trend para ver lo que es generación de datos grillados de evapotranspiración, y estamos impulsando un nuevo programa de investigación con el IRD, netamente ligado ya al programa Amanecer que dirige Giancarlo Espinosa, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que yo quería mostrarles respecto a qué es lo que Senami ha avanzado como investigación. Como menciono, no son todos los temas, hay muchos temas detrás, pero digamos que nuestra línea va un poco, como se mencionaba en la presentación anterior, ciencias por los servicios a la sociedad, ¿no? Entonces, ahora yo le doy la palabra al doctor Wilson Suárez, quien va a exponer sobre la Antártida, ya que él es el investigador que ha estado trabajando en ese tema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me han encargado de terminar la presentación. Esta presentación tiene un punto relevante debido a que es un trabajo, si se dan cuenta, como presentó Ken y presentó Waldo, mucha de nuestra investigación está orientada hacia los servicios, netamente a los que son en territorio nacional, y este trabajo que estamos presentando es más que todo, no es una investigación vinculada a servicios, es una investigación más pura, más ciencia pura, si se podría decir, que se trabaja en un contexto mucho más complicado que trabajar en el Perú, ya que se trabaja en el continente antártico. Y tercero, por lo que tenemos una sinersis con 4 instituciones, con una directamente y con 3 directamente y con una de forma indirecta, para mirar cómo podemos trabajar diferentes instituciones de forma conjunta. El proyecto que estamos trabajando es sobre la dinámica de un glaciar tropical, ser comparado con un glaciar antártico. Lo que voy a hablar específicamente es sobre la Antártida en este momento. Trabajamos en la isla Rey Jorge, específicamente en un glaciar que se llama Cenosco. Trabajamos en un glaciar que tiene aproximadamente 1.7 kilómetros cuadrados y debemos tomar en cuenta de que solamente en esa isla hay 950 kilómetros cuadrados de hielo. Entonces, imagínense si el Perú bordea aproximadamente 1.100 kilómetros cuadrados de hielo, estamos hablando prácticamente de una isla que tiene casi todo el equivalente o próximo al equivalente de glaciares del Perú. Ahora, nosotros este proyecto lo hacemos de forma conjunta, de manera directa con la Autoridad Nacional del Agua desde el año 2013. Recibimos el apoyo directo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Dirección de Asuntos Antárticos, ya que sin ellos no se podría ir. Y a pesar de que no forma parte de este proyecto, pero es un muy fuerte soporte desde hace 2 años, es el Instituto Geográfico Nacional, también a los cuales debo agradecer. Bueno, en las tomas están observando, ustedes se dan cuenta, el glaciar, una vista del glaciar Cenosco, es un glaciar precioso, y en la parte superior una vista desde un dron, una captura hecha desde un dron de propiedad del IGN en el año 2020. Y en color rojito, este chiquito que están viendo es la zona donde estamos trabajando. Lo que les quiero mostrar, el trabajo científico que estamos haciendo es trabajar específicamente en mirar cómo se están comportando estos cuerpos de hielo y específicamente cuál será su futuro e inclusive cuánto es la producción de agua dulce que estas van a dar. Hay que entender de que a pesar de que Waldo ha mostrado el trabajo sobre la importancia del cambio climático en el Perú, Senami trabaja en escenarios de cambio climático y todos los países trabajan en cambio climático, pero la gran relevancia a nivel mundial está en la Antártida, para mirar qué es lo que va a pasar cuando cambien las condiciones climáticas allá. Entonces nosotros tratamos como país de poner nuestra cuota de ayuda en esta investigación. Y lo que se les muestra ahora es el trabajo que se ha hecho básicamente desde el año 2018 hasta la actualidad, a pesar que estamos un poco antes, pero la toma de datos fiables comenzó en el año 2018, que fueron datos de Georradar. Es un sistema que permite determinar de valores reales cuáles son las profundidades de hielo y aproximar cuánto es el volumen de agua que estos manejan. Es algo muy relevante porque los trabajos que se hacen de este tipo en la Antártida son muy limitados, tanto por la capacidad científica y por la logística. Entonces, en la toma que ustedes están viendo es básicamente el personal peruano, están viendo personal de Relaciones Exteriores, Senami, ANA, el ejército peruano que nos brinda la seguridad trabajando sobre este cuerpo de hielo. Es una toma simplemente de cómo trabaja el georradar, es simplemente 2 personas que lo llevan, una que porta el emisor y el otro que tiene el receptor, y no es como todos creen un aparatito de televisión, esas cintas azules que ven son los sensores de georradar. Estos sensores de georradar nos permiten tener datos que están observando. Van a ver ahora por qué la importancia de mostrar los resultados y después van a ver a qué lleva esto.
Esto es, por ejemplo, el análisis de las profundidades de hielo que se han determinado. Si nosotros hacemos un corte ya real, en relación al punto negro que están viendo en la imagen, estamos viendo que efectivamente en su punto medio, acá en su punto medio, acá en el punto medio tiene una altura aproximadamente de 150 metros de espesor el hielo. Estamos hablando de que tiene un espesor superior a lo que podemos encontrar en el edificio más alto del Perú y por encima de muchos de los glaciares que operamos acá en el Perú. Ahora, lo que es importante determinar no solamente es el espesor, sino cómo se está relacionando con el clima, porque al final es determinar qué va a pasar con él. Este es un seguimiento de imágenes de este mismo glaciar hecho desde el año 2018 con apoyo del IGN, donde vemos cómo se está dando una fractura de este hielo. Y es lo que asusta a la comunidad científica. No es tanto el derretimiento que observamos en el Perú, que es un derretimiento directo por radiación. Acá tiene que ver el factor marino también, intrusión del agua bajo la cobertura de hielo. Entonces eso nos permite determinar, por ejemplo, cómo sería esta isla. Estamos observando cómo sería esta isla en el futuro. Esta es una imagen en 3D de qué pasaría si ese glaciar desaparecería. Pero estos ya no son datos de modelización, son datos medidos. Entonces, estos datos son los que le interesan a la comunidad científica, no tanto los datos calculados, sino los datos medidos, que es algo que falta mucho en la Antártida. Y esta es una toma así a simple manera de cómo se vería este glaciar o dónde sería el nivel del agua cuando ya desaparezcan estos cuerpos de hielo. ¿Y por qué es relevante esto? No solamente por el tema de cambio climático, no solamente por el tema de trabajar con diferentes instituciones, sino que es ciencia pura y que le interesa a la comunidad mundial. Y esto es lo que vemos acá. Como les indiqué, hace 2 años hemos tenido datos y nuestro personal científico, nuestros estudiantes que trabajan con nosotros se han puesto a trabajar de manera inmediata y este año hemos presentado 4 ponencias internacionales. La primera es en el Light Years de 2020. Las personas que trabajan en percepción remota saben lo que es esta conferencia. Es una conferencia de muy difícil acceso y les gustó el tema de ponencia que hicimos. Hemos presentado 3 al SCAR, 2 como autores principales y 1 como coautores, y estamos en la aprobación del American Geoscience Union de una sobre glaciología. Estos trabajos cuentan, como dije, con el apoyo de Relaciones Exteriores. Tenemos un alumno tesista de doctorado vinculado a la Universidad Agraria que dentro de poco debemos estar preparando la primera paper relacionado a los trabajos que hacemos principalmente vinculados a climatología, vinculadas a glaciar. El segundo punto que queremos hacer notar es de que estos temas, ¿qué tanto han relevado en la sociedad? De que incluso han habido revistas indexadas de carácter internacional y que nos han pedido, nos han invitado a publicar con ellos, nos han dicho si desean publicar los trabajos. Creo que más les interesa es el trabajo y también la información que es muy limitada en la Antártida. Tenemos un tesista en maestría que está trabajando bien, que debe terminar este año su maestría. Y algo que es relevante, que ha sido muy bien visto en la comunidad internacional, el trabajo serio que ha tomado el Perú en estos temas antárticos, y la UNESCO nos ha pedido explorar la posibilidad de crear un grupo de trabajo para temas de agua dulce en la Antártida. O sea, no solamente agua líquida, puede ser glaciares, puede ser atmósfera, pero principalmente es agua dulce. Entonces nos han dado esa responsabilidad de evaluarlo, entonces es algo que se está tomando notoriedad. Hay cosas que todavía se faltan hacer, como somos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, tenemos que trabajar en modelamiento climático, tenemos que relacionar estos factores que están pasando en la Antártida con lo que está pasando con el agua dulce de la Antártida, con lo que son los factores climáticos. Lamentablemente solo podemos trabajar a escala de la isla. Actualmente trabajamos a escala de cerca de la base, pero ya estamos proyectando crecer a nivel de la isla. Hemos encontrado apoyo internacional que esté interesado en apoyarnos en esto, han visto seriedad en el trabajo. Esto está relacionado con el segundo punto, que son los forzantes climáticos, y por último, algo que es importante es mantener los monitoreos en estas zonas de estudio. Algo que nos hemos dado cuenta que a la comunidad internacional le interesa mucho es la generación de datos. Mientras nosotros nos quejamos aquí que, por ejemplo, que en la cuenca del río Rímac solamente tenemos 19, 20 estaciones en comparación a las 200 que tienen los suizos, pues imaginen que solamente en la Antártida puedes encontrar 2 o 3 estaciones meteorológicas para que tengan una idea. Entonces, es clave este trabajo que estamos realizando y tenemos el reconocimiento internacional que es lo que también deseamos, y apoyar la presencia peruana en este continente. Bueno, cedo la palabra pues, sí, al doctor Ken Takahashi o al CONCITEC, ya que esta es la última presentación que se tenía que llevar a cabo.
Bien, Wilson, gracias por tu presentación. Igual agradecemos al doctor Ken Takahashi por habernos dado también una información muy importante sobre lo que está haciendo el CENAMI, y a Wilson Suárez también de los aspectos científicos y tecnológicos que están desarrollando. Ya tenemos varias preguntas aquí en el chat, si es que vamos a dar pase a estas mismas, pero también estamos viendo que los mismos especialistas del CENAMI están respondiendo, así que básicamente vamos a ir leyendo aquellas que no están siendo contestadas, y bueno, Ken y su equipo, quien considere pueda absolver las preguntas, pues toma la palabra. Entonces aquí tenemos una primera pregunta que es a ver, dice, el radar meteorológico que mencionaron, ¿para cuándo tienen previsto adquirirlo? ¿Qué tipo de radar es? Es de Ángel Tongo. Bueno, a ver, el tema de los radares, en este momento no podría adelantar exactamente cuándo, porque, bueno, todavía hay una cierta incertidumbre, estamos en proceso de coordinación, sobre todo con reconstrucción con cambios, pero podría ser en 2021, si es que todo sale bien. Muy bien, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta que tiene que ver con... Dice, si el CENAMI tiene actualizados los estudios de modelamiento del comportamiento de caudal de los ríos del país, ¿esa información es accesible? Ese para Sí, Waldo directamente, sí. claro, sí, sí, ya respondí ya también ahí que sí tenemos la base de datos ya colocada en el portal del IRI de la Universidad de Columbia. Coloqué ahí mi respuesta en el chat, incluso coloqué el link y bueno, los datos de caudales que nosotros ya hemos simulado a escala de todo el Perú están desde 1981 y están a paso mensual, ¿no? El próximo pensamos ya tener los caudales diarios. Gracias. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo de retraso en la transmisión de la información de las estaciones hidrometeorológicas y cómo afecta en el sistema de alerta temprana? A ver, el retraso típico va a depender del medio de transmisión, ¿no? Pero muchas de las estaciones automáticas transmiten a través del satélite GOES. Entonces ahí el retraso es del orden de 1 hora. Ahora, para el sistema de alerta temprana, ya como los que estamos implementando, tanto con la restricción con cambios como en el marco de la Red Nacional de Alerta Temprana, ahí tenemos que buscar una tecnología, ya dependiendo de cada sitio, que nos minimice ese retraso. Ya no sería probablemente por satélite, en el caso de estaciones pluviométricas, por ejemplo, en quebradas, porque ahí tendríamos que tener el dato mucho más pronto. Si fuera datos para propósitos, por decir, de modelamiento hidrológico, para dar un aviso de posible inundación río abajo, ahí el tiempo de anticipación ya puede ser mayor. Entonces ahí sí podemos utilizar este tema de satélite, de transmisión satelital. Entonces, depende básicamente de exactamente la situación y la aplicación del dato, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, es de Shina Sangay de Linía, pregunta, agradeceré me confirmen el dato, ¿solo destinan el 1.5% para investigación? ¿Qué estaría faltando, o mejor dicho, qué se necesita como CENAMI para armar proyectos de colaboración? ¿Cuenta con servicios de alquiler de equipos para medir condiciones climáticas? Así como realizan evaluaciones fenológicas de los diferentes cultivos. Quisiera saber, además, si realizan registro de condiciones edafológicas. Bueno, son varias preguntas seguidas, ¿no? Gracias. A ver, son 1.5% de investigación. En realidad ese dato lo hemos estimado recientemente justo a raíz de esta visita. No es una información que esté así tan evidente, digamos, en nuestra aprobación presupuestal, hemos tenido que estimarlo, pero es básicamente como la parte del presupuesto de nuestros recursos ordinarios, o sea, lo que llega del Estado directamente para actividades, digamos, de identidad. En esa estimación no está, por ejemplo, el tiempo del personal permanente de la entidad. No, ahí
si aumentamos eso, deberías aumentar sustancialmente. Por ejemplo, el sueldo de Waldo no está considerado ahí. Entonces, estamos hablando acá del plus que es para actividades, ¿no? Ahora, de todas maneras, este financiamiento por parte del Estado, que es a través de programas presupuestales que no son los fondos concursales de Fondesit, es relativamente pequeño. Eso sí, es lo normal en cuanto a presupuesto del Estado. Ahora, como Waldo también ya mencionó, hay otras oportunidades de financiamiento, ya sea fondos concursables de Fondesit, en cual tenemos 2 proyectos en este programa conjunto con el Reino Unido. Pero también tenemos incluso una disposición que facilita que otras entidades como ya sea universidades o autoridades locales transfieran fondos a CENAMI para realizar estudios. Entonces, por ejemplo, hace poco la Municipalidad Metropolitana de Lima nos ha aprobado 360.000 soles para hacer estudios relacionados con peligros ante activación de quebradas e inundaciones en la parte baja del río Chillón. Entonces, ese tipo de financiamiento normalmente no está contabilizado en forma tan sistemática, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo he hablado con la presidenta Fabiola León Velarde sobre este tema, la importancia que hay de poder mapear realmente bien cuál es el presupuesto que en total se está dedicando a la investigación científica, ¿no? Porque muchas veces está atomizado, ¿no? Disgregada. Entonces, ese monto de 1.5% diría es un mínimo, una cota inferior, digamos, en ese sentido. Luego, ¿qué faltaría para armar proyectos de colaboración? Bueno, en realidad, siempre podríamos tener más investigadores, quizás, pero en realidad no estamos muy limitados en ese sentido. Estamos, creo que, teniendo bastante éxito en conseguir proyectos de investigación, dadas las necesidades que tenemos como entidad. Lo que sí nosotros tenemos que potenciar es articulación con las otras entidades que se dedican principalmente a la investigación, principalmente las universidades, de manera que ellos puedan aportar esos conocimientos a donde nosotros necesitemos que lo aporten. No, digamos, luego hacer un recojo de tesis, a ver qué cosa nos sirve, sino trabajar desde el comienzo con ellos para poder orientar bien los temas de investigación. Yo creo que eso es un desafío interesante, pero potencialmente más productivo. Luego, si alquilamos equipos para medir condiciones climáticas, lo que normalmente hacemos nosotros más bien es trabajar en convenios. Y con INIA tenemos un convenio. Entonces estamos implementando en sus centros experimentales lisímetros para hacer mediciones de balance hídrico en los cultivos. Entonces, en realidad, más que alquilarnos, lo que queríamos ver si es que hay una iniciativa adicional que se puede marcar ese convenio, ver cómo lo potenciamos, ¿no? Y luego la pregunta es si, bueno, aquí voy a de una vez también responder esta, para hacerlo más rápido, si hacemos registro de condiciones edafológicas, o sea, condición del suelo, básicamente en el marco de estudios, pero no hay un monitoreo permanente como si es en el caso de las condiciones fenológicas. Bueno, no hay más preguntas en el chat, sin embargo, yo tendría una consulta que también le hemos hecho, creo, en otros momentos a otros institutos públicos, como es el caso de los aspectos de evaluación institucional. ¿Hay alguna experiencia que hayan hecho ustedes de su propia evaluación como institución? ¿En aspectos científicos o en qué sentido? De gestión de la institución. No, por lo menos en el tiempo que yo llevo acá en CENAMI. No, si es que ustedes tienen alguna propuesta de metodológica, digamos, que podemos usar para eso, sería interesante poder trabajar juntos, ¿no? Sí, esa es una idea que está saliendo y probablemente la vamos a desarrollar de manera conjunta en breve con todos los IPIs. Excelente. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas aquí en el chat, si es que, bueno, invitamos en todo caso a hacer las últimas antes de poder cerrar. En todo caso, ¿Me permites una consulta, por favor? Sí, bueno, está abierto porque Sí, no hay chat, sí que puede ser preguntas. Ya, correcto. Sí, por favor. Solamente Correcto, una pregunta abierta. Le pediríamos que se identifique rápidamente y haga su pregunta breve, por favor. Correcto. Soy el ingeniero Francisco Sales Dávila, director regional del Yapuánuco del Instituto de Investigación, ¿no? Y la pregunta es lo siguiente. Teniendo en consideración de que los datos climatológicos son determinantes para la interpretación de los estudios de investigación, entonces la pregunta va, ¿a qué distancia hay ese grado de confiabilidad o es que no hay restricciones algunas al respecto?
No sé si está clara la... Bueno, ok, depende. Sí, sí. Es una pregunta en realidad bastante importante, pero también bastante compleja, porque depende mucho de la aplicación. Va a depender de qué tipo de entorno es el que se busca representar con esa medición. Y digamos, pongo un ejemplo. Hay un concepto que es meteorología urbana, ¿no? Eso quiere decir que uno puede tener una estación meteorológica en una casa que de repente es representativa de esa manzana o incluso de ese lado del edificio. Entonces, hay propósitos para los cuales ese dato es útil. Pero si uno quiere usar ese dato para representar las condiciones de la ciudad de Lima, posiblemente no sea muy representativo. Ahora, típicamente, las estaciones que implementa Cenami buscan un punto que sea representativo de un entorno más amplio, ¿no? Varios decenas de kilómetros en lo posible. Entonces ahí la limitación va a ser más bien la geografía. O si es que tenemos, digamos, un sitio encañonado, ese dato no va a ser muy representativo del entorno más amplio. Pero si estamos, digamos, en una región amazónica, plana, en donde la estación está bien colocada, que se dio encima de la copa de los árboles, ese dato podría ser representativo de cientos de kilómetros. Entonces, la pregunta, como digo, es importante, pero también en sentido complejo, ¿no? Hay una última ¿No se está pregunta, escuchando? sí, hay una última pregunta que está apareciendo en el chat, que es, ¿tienen proyectos que vinculen ciencia participativa? Y si fuera el caso, ¿con qué comunidades vienen trabajando y bajo qué enfoque? A ver, el tema de ciencia participativa, bueno, aquí habla de comunidades, así que supongo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Trabajo con comunidades sí hemos hecho bastante, no tanto en términos de investigación científica en sí, sino para mejorar el alcance de nuestros productos a los usuarios. Y pongo un caso concreto que es el trabajo que se viene realizando, o bueno, que hemos venido realizando en el marco de un proyecto con financiamiento internacional, el proyecto Climandes, con cooperación suiza, que se estuvo trabajando directamente con agricultores en Cusco y Puno. Por ejemplo, ahí se estableció contacto a través de digamos, lo que llaman los yachachiks, que son los sabios, los conocedores de su región, de su clima, de manera de poder, a través de ellos, trasladar mejor la información que finalmente esperamos que sea usada por los agricultores. Entonces hay un trabajo donde medio que se mezcla pues, la ciencia de Cenami con los conocimientos tradicionales de las comunidades, ¿no? Ahora, ese es un tema que todavía estamos viendo cómo extenderlo en forma más operativa, porque en marco de un proyecto uno puede hacer muchas cosas que luego para términos operativos es más difícil. Ahí, por ejemplo, una lección que hemos, o más bien un esfuerzo que estamos todavía continuando, es el trabajo a través de los tambos, ¿no? De los tambos es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces ahí nosotros tenemos en varios de esos tambos estaciones meteorológicas, pero además tenemos unas pizarras donde se va apuntando los pronósticos de Cenami, así como también los pronósticos de los expertos de la zona, y así los usuarios pueden cotejar, ver si es que está yendo bien, y también el mismo personal de los tambos ayuda con la difusión a las comunidades que están en el entorno, incluso pues en sus lenguajes nativos, digamos, locales, ¿no? Quechua, por decir una cosa, o aymara. Entonces son estrategias para llegar mejor con esta información a esas comunidades. Pero ahora, la otra interpretación que yo le doy a ciencia participativa es, por ejemplo, es algo que estamos viendo cómo todavía implementar. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes usuarios en redes sociales que nos comparten información. Entonces, por WhatsApp o por el Twitter, de repente nos comparten datos, mira aquí lo que está pasando, nos ponen un video, de repente varios usuarios tienen ya estaciones meteorológicas y nos quieren compartir el dato para que nosotros lo usemos. Eso estamos todavía diseñando cómo poder incorporar toda esa información para que sirva también como apoyo a nuestras actividades. Ese es otro aspecto que está interesante para el futuro. Muy bien, agradecemos mucho a Ken Takahashi, al doctor Ken Takahashi, a todo su equipo. No tenemos más preguntas aquí en el chat, y si alguien quisiera una pregunta final de repente de manera verbal, la puede hacer. Sin embargo, bueno, tenemos un par de minutos más para poder culminar. Quería complementar la segunda pregunta, pero me has cortado. En el sentido de que, por ejemplo, ¿en qué medida Cenami puede hacer un convenio con el IAP a fin
de hacer una evaluación si todos los datos son confiables de las estaciones donde se realiza trabajo de investigación a través del IAP. Bueno, algo que no mencioné, pero que vale la pena, y es una iniciativa que tenemos ya coordinando actualmente con el MINAM, es que queremos implementar lo que llamamos el Registro Nacional de Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas, Agrometeorológicas y Ambientales atmosféricas. Ahora, CENAMI tiene por ley el operar ese registro, pero lo que estamos buscando es aprobar mediante decreto supremo un procedimiento para que CENAMI evalúe cada estación meteorológica, no solamente las propias, sino las de terceros. Entonces, digamos que una universidad o una institución pública implementa una estación meteorológica, a través de eso CENAMI evalúa esa estación y si está todo correcto en cuanto a representatividad, sobre todo el entorno y los instrumentos, entonces se le aprueba el registro y luego se le hace un seguimiento a esa estación para asegurar que se está cumpliendo con el tema del mantenimiento, ¿no? Que se está operando correctamente, porque puede estar bien instalada, bien bonita la estación en el primer día, y a los pocos meses, si no se la ha mantenido, pues ya no sirve para nada. Entonces ese es un tema también crítico, que es, como mencioné al comienzo, también un problema para nosotros, ¿no? La operación de mantenimiento es quizás es mucho más complicado que instalación. Igual va a ser también con el tema de los radares. Por eso es tan importante no solamente comprar un radar y poner radar, sino asegurar. No digo que para el tema de radares, entonces hemos identificado el financiamiento para darle sostenibilidad. Pero el registro creo que sería la herramienta para lo que estamos buscando, ¿no? Más que, bueno, el convenio no estaría de más, por supuesto, pero ese sería específicamente el mecanismo. Gracias. Muy bien, entonces, no sé si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. En todo caso, yo creo que aquellos que quisieran tener alguna relación específica ya para algunas consultas o iniciativas que quisieran implementar de manera colaborativa con el CENAMI, pues aquí están el equipo, ustedes ya lo conocen, obviamente van a tener sus datos de contacto para que puedan tomar algún tipo de diálogo posterior. Igual esta visita está siendo grabada, va a ser editada y luego va a ser colgada en las redes sociales, no solamente de Concitec, sino también del CENAMI y de los otros institutos públicos, para que todos puedan apreciar nuevamente la información que se ha hoy día presentado aquí en la visita. Entonces, nuevamente, agradecer al doctor Ken Takahashi, a su equipo, a Wilson Suárez, a Waldo Lavado, a todo ese equipo que hemos estado coordinando previamente durante esta semana. Entonces, antes de terminar, yo quisiera darle la palabra al doctor Ken Takahashi para que nos dé unas palabras de cierre final y digamos, de agradecimiento también por todo lo que hoy día nos han brindado. Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente al equipo de Concitec por organizar estas visitas virtuales. Creo que ha sido bastante interesante para nosotros, por lo menos, poder responder unas preguntas y también exponerle las cosas que estamos haciendo. Entonces, bueno, esperemos que esta integración entre las IPIs no quede acá nomás. Entiendo que Concitec todavía tiene varias ideas para seguir con esto, pero de todas maneras aquí estamos con las puertas abiertas para cualquier colaboración, cualquier consulta, en todo caso, que tengan con CENAMI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, nos estamos viendo en 15 días con la siguiente institución que va a presentar su visita virtual, en este caso es el INGEMET, si es que ya lo estaremos convocando a esta siguiente visita virtual. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Cuídense. Buenas, gracias, hasta luego. Gracias, cuídense. Igual. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El Perú primero.